Estamos en el año 1177, imaginen esta escena por un momento. Están de pie, con 500 caballeros exhaustos y caballos espumando, tras una marcha forzada que debería haber matado a la mitad de ellos. El sol de noviembre les golpea con un calor anormal para finales del otoño, convirtiendo sus armaduras en auténticos hornos personales. Sus exploradores acaban de regresar con noticias que hacen llorar a hombres hechos y derechos. No son 20.000 enemigos, son 26.000 de ellos. Mejores guerreros del Islam, esparcidos por el horizonte como una plaga de langostas. Esos son 52 enemigos por cada uno de sus hermanos. La matemática de la aniquilación es simple, brutal y definitiva. Sin embargo, en 2 horas, 20.000 de estos guerreros estarán muertos. El ejército musulmán más poderoso reunido desde la primera cruzada dejará de existir. Un muchacho moribundo, con las manos vendadas, logrará lo que los comandantes veteranos llamaban imposible, lo que la ciencia militar dijo que no podía ocurrir, lo que hasta Dios parecía haber prohibido. Piensen otra vez en esos números, son 500 contra 26.000, el destino de la civilización cristiana en tierra. Santa quizá incluso en Europa misma pende de un hilo tan fino que resulta invisible. Al atardecer, ese hilo se convertirá en una cadena de hierro. Estoy a punto de revelarles 3 cosas que cambiarán para siempre: su visión de la guerra medieval, Anuno, y los errores tácticos que cometió Saladino, que ningún historiador anticipó. Dosan porque los guerreros de Elichi Mamelucos, que jamás habían conocido la derrota, huyeron montados en camellos de carreras. Tri, en el instante en que Balduino IV, un rey leproso que ya no sentía sus propias manos, alzó una espada que no debería haber podido empuñar y cambió la historia. Pero hay algo que las crónicas no cuentan sobre aquella mañana. Balduino IV no debería estar vivo, mucho menos comandando un ejército. La lepra lo consumía desde la infancia. A los 16 años, sus manos estaban tan dañadas que debían envolverse en vendas de seda para que no se deshicieran. Su rostro, oculto tras una máscara de plata, estaba tan devastado que los cortesanos no podían mirarlo sin estremecerse. Los médicos le habían dado meses de vida 3 años atrás. Cada mañana en que despertaba era una imposibilidad médica. Frente a él estaba Saladino, la espada del Islam, un hombre que había unido el mundo musulmán, fragmentado mediante genio militar y devoción auténtica. A sus 40 años, comandaba un imperio que se extendía desde Nilo hasta el Éufrates. Su tesoro contenía la riqueza de Egipto. Sus ejércitos habían aplastado a todas las fuerzas cristianas enviadas contra ellos. Su sola reputación hacía que guarniciones enteras se rindieron sin disparar una sola flecha. Mientras Balduino luchaba contra su propia carne en descomposición, Saladino comandaba 100.000 guerreros. El desequilibrio de poder no era solo enorme, era ridículo. La propia Jerusalén ya se preparaba para su fin. Y sin embargo, aquella mañana de noviembre, Balduino logró reunir apenas 500 caballeros, incluyendo solo 80 caballeros templarios, Ypsilon poco, más G 3.0 infantes mal armados. Frente a ellos, Saladino traía 8.000 jinetes, mamelucos de élite, máquinas de matar entrenadas desde la infancia. Pero conforme el otoño daba paso al invierno de 1177, los informes de inteligencia trajeron noticias que obligarían al rey moribundo a intentar lo imposible. Dentro del Salón del Trono de Jerusalén, el Consejo de Guerra se desmoronó en un pánico casi incontrolable. La opinión unánime era retirarse o rendirse. Fue entonces que Balduino, transportado en una litera, hizo algo que dejó atónitos incluso a sus consejeros más cercanos. A pesar de sus manos que apenas podían cerrarse y de un cuerpo que gritaba con cada movimiento, exigió que lo levantaran. Su voz, cuando sonó, fue clara y llegó a cada rincón de la cámara de piedra. Señores, puedo morir mañana o dentro de 10 años, pero moriré como he vivido defendiendo este reino. Dios me ha dado esta enfermedad con un propósito. Cuando alcancemos la victoria, nadie podrá decir que fue por la fuerza humana sola. La sala estalló. ¿Victoria? ¿Acaso la enfermedad por fin le había afectado la mente? Pero el gran maestre de los templarios, Odón de Sentament, fue el primero en comprender. Sus monjes guerreros habían hecho votos de morir antes que retroceder. Si un muchacho moribundo podía enfrentar la aniquilación con fe, ¿cómo podrían ellos hacer menos? Uno a uno, los caballeros comenzaron a arrodillarse, no en sumisión, sino en creencia.
Lo que siguió desafió toda lógica militar. En vez de preparar las defensas de Jerusalén, Balduino ordenó una marcha inmediata a través de territorio enemigo, para atacar a un enemigo que lo superaba en una proporción de 50-1, a una marcha que debería haber matado a la mitad de sus hombres antes siquiera de ver al enemigo. Hombres en armadura completa, ya exhaustos, caballos llevados más allá de sus límites. El calor de noviembre, brutalmente fuera de temporada, convirtió el camino en un horno. Los caballeros alucinaban por la deshidratación. Los templarios se turnaban para cargar la litera de Balduino cuando perdía el conocimiento por el dolor, algo que ocurría cada pocos kilómetros. La sangre empapaba sus vendas, y aún así, cada vez que recuperaba la conciencia, sus primeras palabras eran siempre las mismas: «Sigue marchando». Mientras tanto, Saladino, completamente confiado en su aplastante superioridad, cometió un error fatal en permitió que su ejército se dispersara por 3 millas de campo para saquear provisiones. La disciplina estaba relajada. Sus exploradores le habían informado que los muros de Jerusalén estaban mal defendidos. Sus Myers ya discutían sobre quién se quedaría con las propiedades más ricas. El mismo sultán traía consigo todo su tesoro, planeando no una batalla sino una ocupación. Al amanecer del 25 de noviembre, la marcha imposible de Balduino cubriría un terreno que los mapas declaraban intransitable en aquella época. Los exploradores trajeron noticias electrizantes. El ejército de Saladino no estaba en formación de combate. Estaba disperso, relajado, desprevenido. Dios los entregaría exactamente como Balduino había profetizado. Los exploradores del rey, que conocían la tierra como la palma de su mano, confirmaron en la poderosa hueste de Saladino estaba esparcida por 3 millas, con grupos de saqueo separándose como los dedos de una mano. Descuidada, los carros de avituallamiento quedaron sin guardia, las líneas de monturas dispersas. Parecía más una migración que un ejército. Aún así, cuando el gran maestre templario se acercó a la litera de Balduino, no pudo ocultar su temor. No son 20.0 San Vinci y 6 mío. Algunos caballeros lloraban abiertamente, otros se arrodillaron en oración. La matemática se volvía aún más imposible en 52 enemigos por cada uno de ellos. Cuando Saladino vio nubes de polvo al norte, su reacción fue de total incredulidad. Solo podía tratarse de una patrulla menor. Ordenó que algunos escuadrones investigaran. Nada más en esa sobreconfianza lo perseguiría para siempre. Al mediodía, la terrible verdad se volvió innegable. Estandartes de guerra cruzados aparecieron en la cresta del horizonte. No pequeñas banderas, sino los grandes pendones en la cruz rojo sangre de los templarios, las cruces doradas de Jerusalén, el estandarte personal del propio Balduino IV en las fuerzas dispersas de Saladino comenzaron a agruparse frenéticamente. Pero 3 millas son una eternidad cuando el enemigo ya está formado y listo. Órdenes en árabe, turco y kurdo colisionaban en medio del caos. La lógica militar exigía que Balduino esperara, que se retirara a terreno defensivo, jamás atacar en inferioridad numérica, jamás arriesgarlo todo en un solo momento. Balduino estaba a punto de violar todas esas reglas. A pesar de un dolor que mataría a la mayoría de los hombres, el rey leproso exigió que lo sacaran de la litera y lo montaran en su caballo de guerra. Los caballeros se apresuraron a atarlo a la silla. Sus piernas ya no servían y sus manos apenas podían sujetar las riendas. La sangre empapaba las vendas donde las correas cortaban su carne enferma. Y aún así, cuando habló, su voz atravesó toda la línea cristiana. Señores, David enfrentó a Goliat con fe. Nosotros enfrentamos a 26,000 con nuestro Dios. La reacción del ejército musulmán lo dice todo sobre su desconcierto. Los mamelucos de élite guerreros que habían enfrentado catafractarios bizantinos sin pestañear se quedaron paralizados. Por preciosos segundos no lograban entender lo que veían en 500 caballeros formando una carga contra 26.0. No era Gehao, era un suicidio en masa. El propio Saladino, observando desde su puesto de mando, dejó caer su masa dorada. El mayor comandante militar de la era no podía comprender la locura que se desplegaba ante sus ojos. Fue entonces cuando Balduino notó algo que Saladino había ignorado. Un terreno aparentemente plano estaba surcado por una serie de barrancas, invisibles a la distancia pero mortales para la caballería en retirada, terreno que canalizaría a los fugitivos hacia zonas de matanza naturales. El joven rey había reconocido lo que la experiencia de Saladino había pasado por alto. Esas barrancas se convertirían en
corredores de muerte. Locura, susurró Saladino, antes de gritar a sus oficiales, presa del pánico, formen filas. Formen filas. Pero reorganizar filas de batalla a partir de grupos dispersos toma tiempo. Tiempo que Balduino no les daría. Justo a las 2 de la tarde, el rey leproso levantó su mano vendada. Era la señal. En 500 lanzas bajaron a posición de carga. Y 500 hombres iniciaron una carga contra 26.0 en el impacto a las 2 de la tarde. Fue como el martillo del propio dios en la cuña templaria. 80 caballeros formados como una lanza humana chocó contra el centro musulmán, aún desorganizado, al galope máximo. El estruendo fue como si chocaran montañas. En los primeros segundos, 300 mamelucos simplemente dejaron de existir, aplastados bajo cascos o atravesados por lanzas de fresno que perforaban cota de malla y carne como si fueran pergamino. Pero lo verdaderamente impactante no fue el choque inicial, fue lo que vino después. En vez de retirarse tras la carga, como dictaba la doctrina militar estándar, los templarios hicieron lo impensable, siguieron avanzando, profundizando en las filas musulmanas como una hoja buscando un corazón. Detrás de ellos, los 420 caballeros seculares de Balduino los siguieron en una segunda ola, explotando la brecha abierta por los monjes guerreros. La Kajgao cubrió 300 yardas en menos de un minuto. 500 caballeros acorazados moviéndose como una avalancha. Su grito de guerra, Deus Volt, ahogaba las órdenes desesperadas de los comandantes musulmanes. A las 2:15 de la tarde ocurrió el primer milagro imposible. El centro de Saladino 8.0 de la mejor caballería del Islam empezó a ceder, no a retroceder, sino a ceder, como una presa agrietándose. Bajo presión, la física no funcionaba, la matemática era imposible, pero estaba ocurriendo. Los caballos cruzados, exhaustos por su marcha forzada, deberían estar flaqueando, en cambio luchaban como criaturas poseídas. Un caballo templario, cuyo jinete ya estaba muerto, siguió cargando a través de las filas musulmanas, sembrando pánico con su sola presencia, hasta que colapsó tras recibir 17 flechas. A las 2:30 de la tarde el pánico empezó su obra mortal. Un regimiento mameluco en el flanco izquierdo de Saladino, al ver el centro desmoronarse, inició una retirada. En la Batalau, la duda es contagiosa. En minutos, la retirada se convirtió en estampida. Las órdenes se volvieron gritos. La formación se disolvió en caos. Lo imposible estaba sucediendo. 26.0 guerreros estaban siendo derrotados por una fuerza 52 veces menor. Entonces llegó la jugada maestra de Balduino. Sus 3.0 infantes, ocultos en terreno muerto durante la carga de caballería, aparecieron repentinamente en el flanco musulmán. El impacto psicológico fue devastador. Para las fuerzas ya conmocionadas de Saladino, parecía que ejércitos cruzados surgían de la tierra. Los gritos G, estamos rodeados, corrieron por las filas musulmanas. El propio Balduino, atado a la silla, sangrando por heridas reabiertas, ahuzó su espada. El gesto era imposible. Sus manos enfermas no deberían haber podido sostener el arma. Y sin embargo, todas las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, lo registran. El rey leproso estaba liderando después de la muerte de Balduino. Saladino reconquistó Jerusalén. Sin el liderazgo inspirado del rey leproso, los estados cruzados se derrumbaron. El reino que Balduino salvó con 500 caballeros no pudo sobrevivir sin él. Sin embargo, la lección de Montgisart perdura. Los historiadores militares aún la estudian como el ejemplo supremo de guerra psicológica. Balduino comprendió algo que Saladino ignoró en la Batalau: la moral pesa más que la matemática. 500 hombres que creen que Dios lucha La primera línea, a las 3 de la tarde sucedió algo que incluso los cronistas musulmanes llamaron castigo divino. La guardia personal de Saladino 2.0 mamelucos, que juraron morir antes que abandonar a su sultán, rompió filas. Eran hombres que habían enfrentado a la caballería mongola sin pestañear, y aún así, frente a templarios que luchaban como si ya vieran el paraíso, huyeron. Esa visión destruyó lo que quedaba de la moral musulmana. Saladino, al ver su invencible ejército desintegrarse, tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. Abandonó su caballo de guerra demasiado lento para huir y montó un camello de carreras. La imagen de su sultán huyendo en un animal de carga destruyó la última resistencia musulmana. A las 3:30 de la tarde,
la persecución se volvió aniquilación. Los caballeros cruzados persiguieron a los musulmanes en fuga durante millas. La matanza fue mecánica, eficiente, horrible. Las barrancas que Balduino había identificado se convirtieron en trampas mortales y luego en tumbas colectivas, literalmente repletas de cuerpos, formando puentes de carne. A las 4:30 de la tarde, los cadáveres musulmanes cubrían el campo durante 3 millas. Los cuerpos obstruían barrancas de 20 pies de profundidad. De los 26.0 guerreros que habían despertado aquella mañana, menos de 2.0 vieron el atardecer, 20.0 muertos musulmanes. Los cruzados perdieron 1.1 hombres. El botín material desafió todo cálculo. El tesoro de guerra de Saladino, literalmente toneladas de oro, cayó en manos cristianas. El reino arruinado de Jerusalén se volvió solvente. En ese campo de muerte, el rey leproso condujo a su ejército exhausto en oración. La imagen de 500 asesinos ensangrentados arrodillados en plegaria, rodeados por 20.0 cadáveres, pareció surrealista incluso para los guerreros más endurecidos. La humillación de Saladino fue completa. El hombre que jamás había conocido la derrota llegó al Cairo con menos de 2.0 sobrevivientes. Su camello de carreras le salvó la vida, pero destruyó su reputación. Los guerreros que huyen en animales de carga no inspiran lealtad. El impacto estratégico fue abrumador. La base de poder de Saladino en Egipto casi colapsó. Los estados cruzados ganaron una tregua milagrosa de una década. Balduino IV continuó su reinado imposible durante 8 años más, cada uno un milagro médico. Cuando finalmente murió en 1185 a los 24 años, el propio Saladino declaró: "A ese hombre lo temía más que a cualquier ejército". La tragedia final es que apenas Duskao Ush, lado valen más que 26.0 que dudan. Su verdadera genialidad no fue táctica, fue hacer que sus caballeros creyeran que lo imposible era inevitable. Cada vez que una resistencia desesperada triunfa contra probabilidades abrumadoras, vemos la sombra de Mongiser. Es la prueba de que a veces el valor cuenta más que los números y que en ocasiones lo imposible se hace realidad. Cuando 500 se enfrentan a 26.0 y ganan cuando las manos vendadas de un rey leproso detienen la marea de la historia,